acompañarnos y conectarse en este espacio organizado por Ariel, asistente legal con inteligencia artificial. Como les dije a a los que ingresaron al principio, mi nombre es Edwin González, soy especialista en inteligencia artificial aplicada al área del derecho. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que cada vez tiene más impacto en el sector jurídico y es cómo la inteligencia artificial está transformando el derecho en Colombia. En particular, hablaremos de qué puede hacer realmente, qué no puede hacer, cómo la podemos aplicar, cómo poderla utilizar en un ejercicio real y responsable. Entonces, rápidamente les quiero comentar cómo será la ruta de esta presentación. Primero vamos a hablar de lo que es realmente la inteligencia artificial, cómo entenderla de una manera simple. Después veremos qué puede hacer y qué no puede hacer dentro del ejercicio del derecho. Hablaremos después cómo elegir una herramienta de inteligencia artificial, qué elementos debería de tenerse en cuenta, porque pues no todas las inteligencias artificiales funcionan de la misma forma. Luego entraremos en un punto muy importante y es cómo construir un buen prompt, porque la forma en que hacemos la consulta influye muchísimo en la calidad de la respuesta. Y para cerrar esta parte, revisaremos algunos mitos muy comunes que giran en torno directamente a la inteligencia artificial. Y al finalizar tendremos un espacio especial porque pues el equipo de Ariel, todo el equipo de Ariel, preparó varias sorpresas directamente para todos ustedes que nos asisten y están en este momento escuchándonos de todas partes del país. Hoy en día la inteligencia artificial ha empezado a transformar de manera importante la forma en que se ha desarrollado el trabajo legal. Cada vez está más utilizada en tareas como la redacción de borradores legales, el análisis de documentos, investigación jurisprudencial, la revisión de información jurídica. Y esto aplica debido a la naturaleza del ejercicio legal. En muchos equipos jurídicos, una gran parte del trabajo diario se concentra siempre en tareas muy operativas, muy burocráticas, en la investigación, que el análisis, que la organización de información, que la producción de documentos. Y a veces, en algunos casos, estas labores pueden a veces representar una gran porción del tiempo laboral, que se puede utilizar o se puede optimizar en un ejercicio con un enfoque mucho más práctico y sí, optimizar tiempos, básicamente. Entonces acá surge una pregunta muy importante. ¿Cómo deberíamos utilizar la herramienta de inteligencia artificial especializadas digamos, sin perder la calidad, sin perder la seriedad, la seguridad del trabajo legal? ¿Cómo lo podemos llegar a realizar sin morir en el intento, como quien dice? Porque pues todos sabemos que en el derecho no admite ninguna ligereza, ningún error, por más técnico que sea, una mala interpretación o el uso de una fuente que no tenga un respaldo veraz, pues puede llevar a perder la credibilidad o la reputación, la responsabilidad del profesional que ejerce, pues puede llevar a que básicamente lo puedan sancionar o lo puedan multar. Y en este caso, con esta antesala, empezamos hablando de un caso real, ¿no? Hace poco ocurrió un caso muy delicado que refleja muy bien esta situación que estamos hablando. Un abogado presentó un recurso judicial apoyándose en jurisprudencia inexistente generada por una inteligencia artificial generalista, que más adelante hablaremos un poco, profundizaremos un poco más sobre este concepto. Pero aquí lo importante es entender algo, y es que el problema no fue usar la tecnología, el problema fue usarla de una manera irresponsable. El documento del que estamos hablando incluía citas de sentencias que no existían, interpretaciones acomodadas a la necesidad del caso y argumentos sin fuentes realmente que fueran verificables. Y esto terminó generando una sanción económica muy importante. Pero lo más valioso de este caso fue el mensaje que nos deja la Corte. El problema no es utilizar la inteligencia artificial como apoyo. El problema es utilizarla sin un control, sin un criterio, sin una verificación. Y es justamente esto que nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo funciona realmente la inteligencia artificial? Bueno, que para los que no saben, em, la inteligencia artificial funciona con cinco piezas que son claves.
Entonces está el modelo, lo que es el modelo es básicamente el motor matemático de la inteligencia artificial, es el sistema que genera el texto, el que decide qué palabra es más probable que venga después de otra. Por ejemplo, si yo llegara a escribir la justicia es, pues la inteligencia artificial no reflexiona, no tiene esa capacidad de raciocinio sobre el concepto de lo que realmente implica la palabra justicia. Sencillamente, dentro de su estadística, su probabilidad me va a arrojar alguna que, dependiendo de los patrones que haya tenido en su entrenamiento, me va a arrojar alguna que le parezca similar o por lo menos que coincida con lo que tal vez yo pueda estar necesitando. Los datos de entrenamiento. En la segunda pieza son los datos de entrenamiento. Durante el entrenamiento, la inteligencia artificial analiza enormes cantidades de texto y a partir de estos textos es que él aprende a dibujar patrones. Por ejemplo, cómo se estructuran las frases, cómo se conectan los conceptos, cómo se logra argumentar, cómo se logra redactar. Y es decir, los patrones del lenguaje no son conocimiento en realidad, como los aprendería una persona, sino son realmente estadísticas y probabilidades que nos arroja el motor de inteligencia artificial. Básicamente, así es como logra actuar. Reglas internas del sistema. Y es que funciona con límites o guías de comportamiento para la inteligencia artificial. Por ejemplo, si llegamos a definir qué tipo de respuestas debe dar, qué información debe de evitar, cómo estructurar una respuesta, qué formato utilizar, que ya más adelante hablaremos también cómo construir un buen prompt. En herramientas especializadas como lo es Ariel, estas reglas también incluyen instrucciones jurídicas específicas que orientan cómo debe responder el sistema. Por ejemplo, qué tipo de fuentes debe de usarse, cómo las debe estructurar. Esto nos ayuda en que la herramienta sea confiable y sea útil para el trabajo legal. Hablemos también del prompt, que es una pieza fundamental. Acá hay una idea muy importante y es que el prompt es el volante de la IA, o sea, es como la orden que le vamos a entregar a la inteligencia artificial. Si nuestro prompt es vago, la inteligencia artificial tiene que adivinar lo que nosotros queremos, pero si el prompt es claro, es específico, pues de igual manera la respuesta será de la misma forma, será clara y será concreta. Por eso cuando trabajamos con inteligencia artificial, la calidad de la pregunta influye muchísimo en la calidad de la respuesta. Y es que más adelante lo veremos con los prompts jurídicos que ya preparamos. Y por último, pues las fuentes. Una pieza fundamental son las fuentes. Y es que una inteligencia artificial especializada en áreas legales necesita trabajar sobre información jurídica real. En un caso de Ariel, la herramienta opera sobre una biblioteca jurídica propia con más de 1.200.000 documentos legales que incluyen jurisprudencia, normativas, conceptos jurídicos, doctrinas, documentos infralegales. Todos esos documentos son curados y actualizados personalmente y permanentemente por abogados. Además, Ariel no está conectado a Internet y esto funciona a través de una base cerrada de documentos, lo que permite garantizar básicamente cuatro cosas: seguridad de la información, trazabilidad de las fuentes, evita la invención de normas o sentencias inexistentes, o sea, básicamente no alucina, no genera información falsa o alineada al interés particular del usuario, porque esto es tan importante, porque si para los que tal vez no comprenden el término de alucinar, suele suceder mucho que, por ejemplo, si estamos trabajando con una IA generalista, como lo es tal vez ChatGPT, Gemini o miles que hay en el mercado, nosotros al principio podríamos preguntarles un caso tal como por ejemplo el homicidio es igual que robarse un carro. Al principio nos va a decir que no, pero conforme sigamos preguntando la vamos adecuando a la forma en la que nosotros necesitamos que nos responda, al punto de que nos va a decir sí, básicamente esto significa un homicidio, porque de alguna manera la estamos nosotros adoctrinando a nuestro interés particular. Con Ariel no sucede esto, con Ariel es totalmente diferente, aunque sí, efectivamente tiene un motor de inteligencia artificial, el cual básicamente está parametrizado y entrenado en un lenguaje único y exclusivamente de normativa y jurisprudencia legal. Las respuestas suyas serán bajo la normativa colombiana y las respuestas estarán alineadas específicamente a eso. O sea que en el caso que yo le llegara a preguntar, le hiciera la misma pregunta, me va a decir, hermano, o sea, está equivocado, eso no es acá, yo no tengo conocimiento de esto, por lo menos hasta el momento no hay nada que lo defina de esa manera. Eso se refiere a alucinar. ¿Qué hace y qué no hace una inteligencia artificial? Y acá es súper importante porque pues la inteligencia artificial no es un abogado, o sea, estamos hablando específicamente de inteligencias artificiales
especializadas en el área legal, pues no son abogados. Y si hablamos también de las generalistas, pues no podríamos preguntarle, o lo ideal lo es que no le consultemos directamente a estas guías generales, pues temas esenciales en el derecho. Y aquí vale la pena aclarar esa diferencia. Una IA generalista como ChatGPT, como se acaba de mencionar, puede ayudar a redactar, resumir, organizar información, puede responder preguntas, puede incluso hasta proponer ideas, porque sí, son herramientas y se debe reconocer, son herramientas útiles para muchísimas tareas, pero realmente no están diseñadas específicamente para el área del derecho. Por eso no tienen un criterio jurídico y no pueden garantizar por sí solas que una respuesta sea correcta desde el punto de vista legal. En cambio, aquí hablemos más de la especialización de la IA de Ariel, por ejemplo, está pensada justamente para trabajar dentro del contexto jurídico. Esto significa que puede apoyarnos en consultas sobre normas, sobre doctrina, nos ayuda a investigar en jurisprudencia, analizar documentos, construir argumentos que nos ayuden a apoyar o a sustentar. Eh, Sin embargo, incluso con todas las capacidades que tiene, hay algo que es fundamental y es que, muy importante tenerlo claro, la inteligencia artificial pues jamás va a poder reemplazar a un abogado. Que sí, por lo menos Ariel tiene una ventaja gigante que tiene un criterio jurídico muy importante y la mente de peso, más sin embargo, sí o sí es importante que siempre un abogado lo analice y lo revise antes de. No sustituye la racionalidad humana ni el juicio profesional. El abogado sigue siendo quien interpreta el caso, evalúa las implicaciones jurídicas y toma pues las decisiones estratégicas o las pertinentes. ¿Qué sí puede hacer una inteligencia artificial? Entonces acá también es importante. Primero, algo muy importante es que puede ampliar el acceso a la justicia y facilitar el uso del derecho. Muchas veces encontrar información jurídica, jurisprudencia o normas es un proceso largo, es un proceso a veces hasta tedioso, pero con una herramienta de inteligencia artificial especializada puede permitir el acceso a esa información y que sea mucho más fácil, sea más simple poder encontrar esa información, ¿no? Puede servir como base para la proyección de escritos legales simples, o sea, por ejemplo, pueden ayudar a estructurar un borrador al menos inicial. Más adelante les quiero mostrar una pequeña ventana, por ejemplo, cómo actuaría en el momento de que puede llegar a redactar un documento legal, porque básicamente puede ayudar a organizar argumentos, puede ayudar a plantear una primera versión de un escrito, que luego pues ya el abogado decide cómo perfeccionar o alinearlo directamente a su propio lenguaje. Puede ayudar a transcribir audios o interactuar con su propio contenido, algo que pues de alguna manera anteriormente era muy complejo, pues sí o sí tocaba de alguna forma contratar a una persona dedicada al tema de la transcripción en una audiencia o las herramientas que existen o que existían anteriormente para grabar una audiencia no necesariamente nos permitía poder identificar las personas que hacen parte o que hacían parte directamente dentro de estas reuniones o estos espacios y tampoco nos permitía poder interactuar con estas transcripciones en texto. O sea, es muy complejo. En cambio, hoy en día, en el desarrollo de las inteligencias artificiales especializadas, lo es Ariel, nos permite lograr esto. No solamente logramos transcribir audios de audiencias, de reuniones, nos logra identificar los interlocutores, nos logra identificar, interactuar con el chat, identificar, por ejemplo, si yo me quedó algo en el aire, si no entendí lo que explicaba tal vez el fiscal o fue muy ambiguo, pues de alguna manera me genera un punto de vista objetivo que esto es muy valioso. Permite realizar búsquedas jurídicas por casos y contextos. Es decir, no solo buscar palabras, sino entender el contexto del problema jurídico y encontrar información relevante para ese caso específico. Nos ayuda a buscar doctrinas, sentencias que de alguna manera apoyen nuestros argumentos. Nos facilita encontrar citas legales rápidamente. Normas, jurisprudencia, referencias jurídicas pueden localizarse de manera mucho más ágil, lo que acelera muchísimo el trabajo de investigación. Entonces, normalmente cuando hablamos con alguno de los usuarios de Ariel, de que anteriormente utilizaban los mecanismos tradicionales, pues podían tardar horas realizando estas investigaciones, estos análisis. Hoy en día, con herramientas como estas que les estamos presentando, tardarán apenas unos segundos para poder realizar estos análisis. O sea, es una optimización de tiempo gigante. Y finalmente, un punto de arranque, es decir, una herramienta que ayuda a iniciar una investigación jurídica y orientar el análisis para que luego el abogado desarrolle su trabajo con su propio criterio profesional.
¿Cómo elegir una inteligencia artificial especializada en el área legal? ¿Qué características debe componer para que nosotros podamos encontrar si esto realmente aplica en el ejercicio? Y es que no basta con que responda rápido o suene tal vez convincente. En el ámbito jurídico hay que ver muchas cosas y muchas veces cuando pues una herramienta que prueba herramientas de inteligencia artificial, lo primero que tal vez a uno le impresiona es la velocidad o lo bien que puede llegar a sonar la respuesta, ¿no? Pero esto no, en el derecho realmente no aplica. ¿Qué aplica? ¿Qué debemos de aplicar? Pues que tenga que el escrito pues obviamente tenga un tema de calidad, una verificación, que tenga veracidad en la información, que haya confiabilidad en la información que nosotros vayamos a analizar y a usar efectivamente. El primer criterio de la especialización no es el mismo en una inteligencia artificial generalista que es entrenada con información de Internet en general, que una herramienta diseñada específicamente para trabajar con información jurídica. En el derecho el contexto lo es todo. Las normas, la jurisprudencia, que las doctrinas, que las interpretaciones de la corte. Por eso es fundamental que una inteligencia artificial especializada en áreas legales esté construida sobre bases de datos jurídicas especializadas, con un contenido que sea relevante y curado por el trabajo jurídico. ¿Por qué es tan importante el tema de la especialización? ¿Qué sucede? Lo que les hablaba hace un poco, hace un momento sobre el tema de ChatGPT o las Gemini, las demás chatbots que existen en el mercado. Dependiendo de las, como son códigos abiertos, donde básicamente todo el mundo tiene acceso a él y de alguna manera puede ir interactuando o solucionando sus necesidades, de alguna manera estos modelos se van entrenando en base a las características o las necesidades de estas personas. Entonces, personas que coinciden con las mismas características, gustos y demás, pues de alguna manera, como es un modelo de lenguaje conversacional abierto, pues de alguna forma así mismo se irá alineando directamente frente a la necesidad de las personas en sí mismo. Cosa distinta que pasa con Ariel, como es código directamente cerrado, pues esto no es, digamos que lo único que hace Ariel es basarse directamente con los documentos con los cuales está construido su propio lenguaje. Entonces, aquí entra un segundo elemento que es absolutamente crítico y es la trazabilidad, o sea, es decir, poder verificar de dónde sale esta respuesta. O sea, en el mundo legal no basta con que una inteligencia artificial diga algo que suene razonable. Un abogado necesita saber de qué norma respalda esa afirmación, qué sentencia la sustenta o qué fuente jurídica está detrás de la respuesta. La inteligencia artificial debe permitir contrastar la información con documentos verificables. Y acá les quiero hacer un ejemplo que fue muy famoso hace creo que un año. En Estados Unidos, un abogado presentó una demanda contra una aerolínea porque uno de sus clientes tuvo un accidente directamente con uno de estos carros de las azafatas, ¿no? El abogado pues utilizó básicamente, construyó su caso utilizando una inteligencia artificial generalista y al momento de sustentar, al momento de llevar directamente este caso a la corte, pues lo que sucedió fue a juicio, fue que básicamente pues no ganó porque lo que llevó fueron sentencias inventadas y alineadas única y exclusivamente a la necesidad particular que tenía el abogado de llegar a ganar. Y pues eran sentencias que no existían, eran decisiones de las cortes que no estaban registradas en ningún lado y lo hizo de manera irresponsable. Y ese es un uso digamos que este tipo de inteligencias artificiales pueden llevar a eso. Por eso es tan importante saber escoger muy bien qué tipo de herramientas nos acompañan en nuestro trabajo jurídico. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la seguridad de la información. Los abogados trabajan con datos sensibles, con documentos de clientes, con información que es confidencial. Por eso es clave entender cómo se gestionan estos datos dentro de la herramienta. Si la información se almacena, si se utiliza para entrenar modelos o se permanece protegida dentro de un entorno seguro en el sector legal, la confianza en el manejo de los datos es absolutamente esencial. Países de la Unión Europea como Francia, España, Inglaterra ya cuentan con manuales de uso de la inteligencia artificial en ámbitos legales y no prohíben, controlan el uso de la inteligencia artificial. Entonces, de verdad, muy interesante de poder entender.
Otro elemento que muchas veces se subestima es la honestidad del sistema. Una buena inteligencia artificial legal debe ser capaz de reconocer cuando no encuentra información suficiente. Es decir, un modelo que no sea complaciente, o sea, que no invente respuestas cuando no tiene respaldo documental. Lo que les decía hace un segundo. Por ejemplo, si yo le llegara a preguntar a Ariel algo totalmente irrelevante, o sea, que no viene al caso, si le pregunto quién es Messi, él me va a decir, no tengo ni idea quién es Messi. Pues el contexto de la especialización es en temas legales. El derecho de decir no encontré información suficiente puede ser mucho más valioso que dar una respuesta incorrecta. La simplicidad del uso, ¿no? La tecnología solo es realmente útil cuando facilita el trabajo. Una herramienta legal debe ser intuitiva, debe ser clara, debe ser asequible. No debería requerir conocimientos técnicos avanzados. Para utilizar idealmente debería permitir investigar, analizar jurisprudencia o contrastar normas de forma tan simple como mantener una conversación. Cuando una herramienta reúne todos estos elementos de especialización, que tenga trazabilidad, que tenga transparencia, que tenga seguridad de información y simplicidad al momento de utilizarla, pues se convierte en pieza clave para el trabajo legal. Nosotros pueden que también existan herramientas especializadas en áreas del derecho, pero que de alguna manera sus interfaces o la interacción que tiene directamente o la experiencia que tiene el usuario directamente al momento de utilizar una de estas herramientas, pues lo lleva o lo conduce a que pues tu experiencia no fue tan positiva porque no es orgánica, no es fácil de utilizar, es compleja. Entonces esto es muy importante también al momento de tomar una decisión dentro para poder llegar a adquirir una inteligencia especializada en áreas legales. Bueno, vamos con los prompts. Entonces, acá es importante cómo construir un buen prompt. Ya que vimos, pues, básicamente cómo funciona la inteligencia artificial, qué es una inteligencia artificial, qué características debe tener una inteligencia artificial especializada en áreas legales, es importante también definir cómo construir un buen prompt. Ya sabemos y tenemos claro que un prompt básicamente es una orden que le estamos entregando a una inteligencia, una herramienta de inteligencia artificial para que nos ayude a facilitar nuestro trabajo, ¿no? Pero es importante también definir la forma en la que haremos las preguntas, porque aquí aparece un punto clave y es que la calidad de la respuesta depende en gran parte de cómo formulamos la consulta. A eso es a lo que le llamamos prompt. En términos sencillos, es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial, es la forma en la que le explicamos qué queremos que haga o qué información estamos nosotros buscando. Y algo que rápidamente se empieza a notar cuando uno utiliza estas herramientas es que entre más clara y estructurada esté la instrucción, pues mejor será la respuesta. De hecho, un prompt bien construido permite que la inteligencia artificial comprenda pues mejor la consulta y entregue información relevante, que es justo lo que estamos viendo en esta diapositiva. O sea, por ejemplo, para construir un buen prompt, normalmente siempre vamos a utilizar cuatro elementos clave. Entonces, la delimitación positiva es un elemento clave porque es definir claramente qué necesitamos nosotros. Entre más específica sea la solicitud, pues más precisa será la respuesta. Si nosotros no somos claros con la inteligencia artificial, pues con la inteligencia especializada en el área legal, pues efectivamente no nos va a responder lo que nosotros estamos necesitando, no nos va a ayudar a aclarar nuestras dudas, ¿no? El segundo es la delimitación negativa. Y esto consiste en establecer los límites, o sea, es decir, qué tipo de información nosotros queremos recibir y qué cosas no necesitamos que aparezcan en la respuesta. Esto ayuda muchísimo a que nuestras respuestas sean concretas y sean específicas. El formato, muchas veces pasamos por alto el tema del formato. ¿Qué significa el formato? Es cómo queremos recibir la información. Si yo quiero que me haga una lista, si yo quiero que me escriba un texto, si yo quiero un formato mixto, si yo quiero, no sé, un cuadro, básicamente el formato, la forma en la que solicitamos la entrega de esta información. Y por último, y uno de los más importantes, el contexto. Este punto es muy, pero muy importante, y más en el ámbito jurídico. O sea, entre más contexto tenga la inteligencia artificial sobre el caso, la norma o la situación específica, pues podrá orientar mucho mejor su respuesta. Ahora, viendo esto en la práctica, hay algunos tips muy sencillos que pueden mejorar mucho la calidad de las respuestas. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar algo muy general
como explícame sobre contratos. Es una pregunta muy amplia. La inteligencia artificial no sabe exactamente qué parte del tema nos interesa. Hay contratos de todo tipo. ¿De qué le estoy preguntando yo exactamente? En cambio, si yo le pregunto algo más específico, ¿cuáles son los requisitos esenciales de un contrato de compraventa? Pues la respuesta que me va a entregar será útil, es concreta, básicamente. Un segundo tip que les puedo recomendar, dividan las preguntas que son complejas. A veces intentamos resolver todo en una sola vez. Una pregunta muy larga y muchas veces funciona mejor al separar la consulta. Por ejemplo, en vez de decir, háblame sobre los contratos de distribución, ¿qué tal si preguntamos qué es un contrato de distribución y luego en la siguiente consulta, cuáles son sus elementos esenciales? Esto permite obtener respuestas claras, ordenadas. Y el último, un tip buenísimo, es usar el contexto. Yo sé que es reiterativo, pero realmente es necesario, porque cuando simplemente preguntamos algo como, ¿qué dice la ley 80 sobre la contratación directa? Pues, es lo mismo, o sea, la respuesta es bastante general. Pero si agregamos contexto, como por ejemplo, estoy en un proceso de contratación para un contrato de cierto valor, ¿cómo aplica la ley 80 en la contratación directa para contratos menores a determinado monto? La inteligencia artificial, por lo menos Ariel, nos puede ofrecer una respuesta mucho más precisa, más concreta sobre lo que estamos necesitando. Entonces acá yo quiero mostrarles cómo hacemos el ejercicio de la construcción de un prompt utilizando una herramienta de inteligencia artificial especializada en áreas legales como lo es Ariel. Entonces, cuando combinamos buenos prompts con herramientas especializadas con información jurídica, es cuando realmente empezamos a ver todo el potencial de estas tecnologías en el trabajo legal y precisamente esto es lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Por ejemplo, vamos con el ejemplo del prompt que es totalmente vago. Dime qué dice la ley sobre escribirle a los empleados después del trabajo y qué debería hacer la empresa. Es un prompt que pues, tal vez es entendible, pero es demasiado vago, es muy abierto, es muy ambiguo. En una herramienta como lo es Ariel, por ejemplo, puede tal vez entender porque estamos hablando en temas netamente jurídicos y legales. Sin embargo, pues lo que tal vez nosotros estamos necesitando particularmente no nos lo va a responder. O sea, no en concreto, ¿no? Pero si tal vez yo genero un prompt en donde asumo cada uno de las características que les indiqué anteriormente y cómo puedo construir, podemos escribir, asume el rol de abogado interno en una empresa privada en Colombia, dedicada a la venta de seguros generales y de vida. El equipo comercial de la empresa atiende a los clientes a través de llamadas telefónicas, WhatsApp y correo electrónico. Basándote exclusivamente en la sentencia C-331 del 2023 de la Corte Constitucional, identifica la razón de la decisión sobre desconexión laboral, los límites del contacto fuera de la jornada laboral y los deberes del empleador. Aplica esta normativa a situaciones propias del área comercial, como el contacto con el cliente fuera del horario laboral, el cierre de ventas y la atención de casos urgentes. Estructura tu respuesta de la siguiente manera. Acá yo ya le estoy dando una estructura. Le doy una razón de la decisión, excepciones o escenarios válidos en los que se puede permitir el contacto fuera de la jornada, que me explique. Señala tres recomendaciones para implementar en la política interna y en el protocolo de la comunicación fuera de la jornada, que me ayude a entender y a construir una estrategia. Entonces, acá podemos ver en pantalla, básicamente, cómo podemos realizar esta consulta utilizando una herramienta como lo es Ariel. Ahora, si queremos reforzar digamos, nuestra consulta, podemos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial especializadas como lo es Ariel. Tiene una ventaja gigante y son los controles de consulta que tienen. Tienen controles de filtros en donde podemos encontrar, por ejemplo, años en donde se generó una jurisprudencia, en donde también podemos crear un contexto de profundización al momento de crear el prompt. Acá estamos creando un contexto. El contexto básicamente, el que ustedes acaban de ver, estamos dibujándole un panorama a Ariel en donde se está presentando una situación y de alguna manera nos va a servir más adelante para poder
poder seguir usando esta información sobre lo que acabamos de escribir en el contexto. Y les explico qué dice el contexto. Mi empresa SAS está identificada con el NIT tal, NIT 111, dedicada a la comercialización de seguros generales y de vida en Colombia. La compañía cuenta con más de 120 empleados y presencia comercial en varias ciudades del país, operando principalmente a través de canales digitales y una red de asesores externos. El área jurídica de la empresa está liderada por Edwin González, quien se desempeña como director jurídico, encargado de supervisar los asuntos regulatorios ante la Superintendencia Financiera, la gestión contractual con aliados comerciales y proveedores, así como la defensa judicial y administrativa de la compañía. El equipo jurídico está conformado por 4 abogados y 2 auxiliares jurídicos y mi empresa SAS mantiene relaciones contractuales con múltiples intermediarios de seguros corredores y proveedores tecnológicos. ¿Porque el contexto es tan largo? Porque lo que queremos es darle básicamente dibujar un panorama sobre lo que estamos viviendo en ese momento, en esa situación, que fue lo que escribimos en el prompt. Y arriba, como se dan cuenta, hay una ventanita que es el contexto que les estoy leyendo. Ahora mismo lo podemos poner a generarnos la consulta. ¿Qué nos puede responder Ariel en este punto? Como se dan cuenta, Ariel no solamente genera, Ariel está investigando y analizando todos los más de 1.200.000 documentos legales que lo alimentan, sino que también acá vemos un tema de los controles de consulta, lo que les hablaba hace un segundo, mientras está generando la respuesta, vamos a ir explorando un poco más. Por ejemplo, podemos ver de qué año nosotros necesitamos que especificar, que nos vaya a responder, desde qué año a qué año, qué categoría nosotros necesitamos esta información, de qué clase de categoría, si es constitucional, si es doctrina, si es infralegal, qué área del derecho debería ser pertinente para utilizar en este caso. ¿Qué área del derecho? Le manejamos, o sea, Ariel maneja más de 35 áreas del derecho que realmente son muy interesantes cuando buscamos respuestas concretas y muy específicas. También podemos encontrar autores que son, ya haya que, ya que sean instituciones públicas o que de alguna manera son personas que han apoyado la creación de doctrinas o han acompañado en estos procesos, también los podemos identificar y de esta manera nos ayuda a acercar a una conclusión mucho más certera sobre lo que nosotros podemos estar necesitando. Bueno, como se dan cuenta, como abogado interno de mi empresa, entonces por favor bajemos para poder analizar la trazabilidad que maneja Ariel. Ariel tiene un tema y es muy importante que es el tema de la trazabilidad, la verificación, lo que les mencionaba. Si nosotros leemos el texto, podemos encontrar lo siguiente. Podemos encontrar, por ejemplo, las fuentes que él consultó, el camino de la trazabilidad, el histórico de todo lo que consultó, lo que analizó, las que más se alinean directamente a la situación que estamos viviendo. Estamos viendo, por ejemplo, las fuentes que son el medio de verificación en donde nosotros básicamente nos muestra de dónde sacó su información, cómo concluyó, cómo analizó, de dónde es este dato, por qué tomó esta decisión. Nos subraya básicamente todo el documento o los parágrafos, básicamente donde nos puede aplicar a nuestra situación como tal. Y si es necesario, lo podemos descargar como apoyo más adelante. Ariel tiene una ventaja gigante y es que permite descargar el documento y también permite, por ejemplo, descargar la consulta en caso de que ustedes quieran estructurar un argumento. Entonces, si yo me voy a la consulta directamente y bajo totalmente, ahí nos permitió descargar el documento. Ahí vemos el documento completo donde halló directamente su respuesta. Y acá abajo vemos también todas sus referencias bibliográficas. Vemos también una opción donde podemos descargarlas, ya sea en el formato que ustedes necesiten, para que obviamente las puedan utilizar. Perfecto. Aprovechando que estamos ya, que tenemos abierta aquí la ventanita, quiero mostrarles también un tema interesante y es el tema de las transcripciones. En transcripciones es lo que yo les mencionaba hace un segundo. Transcripciones es una herramienta súper veraz, muy, muy buena. Y lo digo por conocimiento de causa en una reunión que nosotros necesitemos, por ejemplo, poder entender puntos clave de la reunión, pues lo podemos lograr. No solamente vamos a ver todo el audio convertido en texto, sino vamos a poder ver los interlocutores,
Si tal vez en algún punto él considera que no entendió una palabra que le pareció ambigua, no la va a subrayar de alguna manera, libre interpretación. Y si de alguna forma yo necesito interactuar con esto, yo me voy a chat. Y en chat yo le pregunto, yo interactúo con la transcripción. Le pregunto puntos clave, le pregunto que me resuma, le pregunto que por favor me explique puntos que tal vez yo haya pasado, dado por alto, básicamente. Esto es una ventaja gigante. Yo quiero devolverme un poco a consulta para mostrarles un tema de la redacción de documentos, que es una función realmente muy interesante que también maneja Ariel, y es la redacción de documentos, ¿no? Ariel maneja este motor de, reducción, de redacción de documentos, donde, por lo menos, si yo me voy a un tema de casos de uso, nos permite y nos abre unas posibilidades en caso que nosotros tal vez se nos pueda dificultar crear el prompt, pues él ya maneja un formato, un mini formato que nos ayuda a crearlo, ¿no? Entonces yo, si por ejemplo yo puedo escoger qué tipo de documento necesito, acá ya dependiendo del tipo de documento, pues él me genera o diseña un formulario específico para poder generar el documento. Y es un documento que ustedes pueden descargar, un documento en el que ustedes pueden interactuar en caliente. O caliente me refiero que como aparece directamente dentro de Ariel, pues ustedes no lo pueden interactuar directamente con él. Eh, Vamos a ir creando una acción de tutela en temas de salud. Tengo 87 años, actualmente sufro de diferentes comorbilidades, hipertensión, ta, 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 ta. Estamos creando básicamente los hechos relevantes para organizar la tutela. Veamos a qué autoridad o persona accionada lo podemos aplicar. ¿Listo? Autoridades, EPS. Ujú. Y podemos ya darle consultar. Simple. Mientras Ariel genera la consulta, mientras Ariel genera la consulta, porque es que Ariel no es que como que crea el documento y ya. Para crear el documento, Ariel debe de alguna manera consultar sus fuentes para, obviamente, que esté alineado directamente al marco legal, ¿no? Entonces, mientras él va creando el documento, nosotros podemos, por ejemplo, interactuar tal vez con la biblioteca. Entonces, si quieren, mientras se va creando el documento, podemos seguir ingresando a la biblioteca. En biblioteca, este ya es un módulo en donde básicamente se diseña con el objetivo de hacerlo más asequible al momento de buscar información jurisprudencial, en donde ustedes en la barrita de buscar pueden escribir, ya sea, o si se saben el nombre completo del documento, lo pueden realizar. Si tal vez no conocen el nombre completo, pueden vos solamente escribir las primeras cuatro letras y de alguna manera les va a ayudar a predecir que esas cuatro letras con qué documentos es compatible y nos arroja una lista. Entonces, por ejemplo, busquemos Código Penal Militar. Ay, no he visto la pregunta, qué pena. Sí, Ariel permite entender diferentes idiomas, entre ellos el inglés. O sea, Ariel es una herramienta especializada en cualquier tipo de ámbito jurídico. Entonces busquemos Código Penal Militar. Ah, bueno, mira, ya nos arrojó el documento mientras hacíamos el análisis de la biblioteca. Si yo, por ejemplo, quiero algo dentro del documento, algo no me gustó, yo también lo puedo editar. Le puedo o solicitarle a Ariel que lo edite o lo puedo yo editar estando ahí en la pantalla, exactamente en el mismo módulo de redacción de documentos. Entonces, no sé si puedas ahí. Ah, bueno, antes de eso quiero mostrarles también las fuentes de donde él saca la información.
Mira, acá, igual que en el anterior módulo de consulta, acá nos permite y nos muestra de dónde fue que de dónde fue que él sacó esta información para redactar este documento. Y al igual que el anterior, podemos solicitarla y descargarla. Entonces, ahora, en el documento que ya está creado, podemos editarlo. Acá podemos cambiarle el nombre. Si ustedes tal vez están de afán, lo quieren descargar, lo pueden descargar y copiar para WhatsApp. Generalmente el documento siempre va a descargar en un formato tipo Word, pero lo pueden descargar o lo pueden copiar en cualquier tipo de formato que ustedes puedan estar necesitando que se alinee directamente a la herramienta de trabajo con la que estén, con la que dispongan. De igual forma, yo acá los invito, yo acá quiero hacer una invitación abierta. Realmente en este punto si queremos que realmente ustedes tengan la posibilidad de utilizarlo, así que al finalizar tendrán un vistazo tal vez de mi número de teléfono donde me pueden contactar en caso que se sienten interesados y hacemos unas demostraciones gratuitas para que ustedes y su equipo legal los puedan utilizar libremente y verifiquen si realmente aplican los contextos en los que ustedes trabajan. ¿Las inteligencias artificiales reemplazarán a los abogados? Bueno, esto es probablemente el mito más repetido y lo que les decía al principio, esto no sucede y no sucederá. El derecho implica interpretación, análisis, estrategia y responsabilidad profesional, y esto sigue siendo profundamente humano. Lo que sí hace la inteligencia artificial, por lo menos lo que hace Ariel, es reducir el tiempo en tareas operativas, buscar jurisprudencia, revisar normativas, analizar documentos o estructurar información jurídica. Es decir, no reemplaza al abogado, pero sí puede convertirse en una herramienta que le permita trabajar más rápido y dedicar más tiempo a lo verdaderamente estratégico del ejercicio profesional. Todas las inteligencias artificiales sirven para lo mismo, es el segundo mito, ¿no? Entonces, hoy existen, aunque existen inteligencias artificiales generales, que incluso hay unas especializadas en distintas ramas, que puede responder algunas preguntas de muchos temas, no significa que realmente estén especializadas en temas legales. Entonces, no se trata de que una IA responda bien, sino que de qué tan preparada está para responder correctamente dentro de un campo específico como lo es el derecho. ¿Las inteligencias artificiales se equivocan? Bueno, esto es un tema que se puede tratar de la siguiente forma. Sí puede pasar, pero no significa que la inteligencia artificial no sea útil. La inteligencia artificial puede aportar mucho valor, pero como cualquier herramienta depende en gran parte de cómo se utilice. Si la pregunta es vaga, como lo vimos al principio, si no se da contexto o si no se revisan las fuentes, es probable que la respuesta no sea precisa. Por eso en el ámbito jurídico siempre es importante hacer las consultas claras, validar las fuentes y apoyarse siempre de herramientas que sean especializadas. En otras palabras, la inteligencia artificial no reemplaza pues el análisis jurídico de un abogado, ¿no? Lo complementa y lo hace que sea mucho más eficiente en su trabajo. Y por último, hay que ser experto en tecnología para usar inteligencia artificial y la respuesta es no. Una de las ideas detrás de herramientas como lo son Ariel, por ejemplo, es justamente eso, hacer que la inteligencia artificial sea asequible para los abogados y para cualquier persona. ¿Y por qué también digo persona? Porque acá quiero también mencionar algo muy interesante que tal vez no lo vimos. Uno de los módulos que tiene Ariel es la consulta regulatoria. Es una herramienta que se diseñó para aquellas personas que, aunque trabajen en el medio, no son abogados o no entienden el lenguaje técnico, puedan de alguna manera utilizarlo y hacer consultas, tal vez muy escuetas, y de esta forma le permita apoyarse directamente en respuestas y conclusiones que faciliten su conocimiento o faciliten su necesidad, básicamente, le ayude a satisfacer esa necesidad. Em, la interacción se hace de forma natural, una consulta jurídica normal, como les explicaba hace un segundo, ustedes se dieron cuenta, la herramienta de Ariel es muy orgánica, es una herramienta que realmente permite una, un uso realmente muy fácil, no se requiere mayor conocimiento, sino simplemente la curiosidad de poderlo utilizar y aprovechar al máximo en realidad. Y bueno, ya como para ir cerrando.
La inteligencia artificial no sustituye a un abogado, como les mencionaba, sí puede cambiar de manera importante la forma en la que se trabaja. A lo largo del webinar estuvimos viendo que la inteligencia puede ayudar a investigar tal vez más rápido, encontrar normas, analizar documentos, analizar información jurídica, pero también vimos que la tecnología por sí sola no garantiza una buena respuesta. Por eso, la clave no está en evitar la tecnología, sino en aprender a usarla con criterio y responsabilidad, en crear una estrategia que se alinee directamente a nuestra propia estrategia de trabajo. En eso, ahí está la diferencia. No le podemos detener miedo a la inteligencia artificial. Al contrario, debemos adoptarla y alinearla directamente a nuestros propios intereses. Esto es muy importante. ¿Puede Ariel construir líneas de tiempo, matrices probatorias, análisis de evidencia a partir de grandes volúmenes de documentos? La respuesta es sí. Y básicamente depende en el contexto y depende básicamente cómo se le genere la orden Ariel. Como les comentaba al principio, que es importante poder estructurar la forma en la que se realiza o sea, en la que se le dirige la orden Ariel. Recuerden que de alguna forma siempre debemos de tener clara la delimitación positiva, la de negativa, el formato en la que le solicitamos y también en el tema del contexto en el que nosotros necesitamos. Pero cuando son grandes volúmenes de documentos, nosotros manejamos, por lo menos en Ariel, manejamos un tema y es el tema de unas bibliotecas que son personalizadas. ¿Esto qué significa? Que para que de alguna manera algún equipo legal que cuente con grandes volúmenes de documentos necesiten que todos alineados bajo el mismo lenguaje, el mismo criterio, la misma forma, pues de alguna forma nosotros lo que hacemos es adecuar unas bibliotecas especializadas, que este es un tema ya pues para otro webinar, pero de alguna manera, si usted quiere, yo le invito a que me regale o me escriba, ahorita les voy a mostrar mi teléfono, para que me pueda escribir y ya internamente organizamos un espacio, le hago una demostración de esto que usted me pregunta para que la respuesta quede totalmente clara. ¿Listo? La actualización e incorporación de los documentos la hacemos por medio de cuadrantes. ¿Nosotros qué hacemos? A diario, sí, nosotros tenemos un poco de curaduría de abogados. Ellos, ¿cómo lo manejan? Básicamente, ellos delimitan un tiempo entre 1 a 15 días, básicamente, en donde escogen áreas del derecho de todas las cortes y empiezan a alimentar. Primero verifican, analizan la información para poder programar, obviamente, Ariel y que esté parametrizado todo este lenguaje. Y asimismo, dependiendo de las áreas del derecho que hayan tomado en ese tiempo, pues lo van alimentando. Ahora, puede pasar que tal vez ustedes mencionen, no, es que hoy salió tal vez una sentencia y pues no aparece en Ariel. Tal vez porque dentro del tiempo que nosotros tenemos y siempre estamos tomando, pueda que no haya aplicado ese documento. Pero lo que sí puede hacer es, uno, puede hacerlo. Por medio de nuestros canales de contacto, usted nos puede comunicar, nos puede decir, vea, yo no veo este documento, lo pueden subir, no hay problema, o sea, lo hacemos lo más rápido. La otra forma, me pueden escribir al número también que ahorita les voy a mencionar, donde yo básicamente hago como ese puente con el equipo de curaduría de alguna manera para facilitar el tema de la atención con ustedes. Sin embargo, yo que los invito, escríbanme por favor, organicemos un espacio y todas estas preguntas, si ustedes tienen más preguntas sobre el uso de Ariel, pues lo vamos a ir analizando caso por caso. Al finalizar de todo el ejercicio, me interesa es que ustedes realmente utilicen esa herramienta que está dirigida directamente para ustedes, para profesionales en el derecho, y que ustedes vean la optimización que van a tener, o sea, el gran aporte que ustedes van a tener directamente en su día a día. ¿Qué les puedo ofrecer yo desde este punto? Escríbanme, organicemos una charla, organicemos un espacio en donde activarles tal vez unas licencias por unos días para que las prueben en sus propios contextos. Les voy realizando demostraciones, vamos haciendo unas demostraciones de pruebas completamente gratuitas, unas capacitaciones para que las utilicen correctamente, un acompañamiento que siempre es constante. Entonces, bajo esto lo podemos realizar. Podemos hacer un ejercicio con los estudiantes o con sus consultorios jurídicos, tenemos una dinámica mucho más chévere. Entonces, pues nada, agradecerles demasiado por estar presentes y por favor sigan nuestras redes, así nos pueden encontrar en cualquier red social. Ariel, asistente legal con IA. Hasta luego.